una botella de ron, una canción alegre y el viento salado de la libertad. Esta es la imagen del pirata, un arquetipo cultural y una mentira absoluta. El ron en la dieta pirata no era un símbolo de alegría, sino un intento desesperado e inútil de desinfectar el agua potable, que era mortalmente peligrosa. Después de solo 3 semanas en el mar, el agua dulce en los barriles de roble se convertía en un lodo verdoso, viscoso y maloliente. Estaba infestada de larvas de insectos que los marineros llamaban gusanos de mar. El hedor de esta podredumbre era tan fuerte que se podía oler incluso antes de abrir la bodega, y el agua misma se volvía espesa como una sopa. Añadir ron era un intento desesperado de enmascarar su sabor cadavérico y desinfectarla de alguna manera. Pero era una ilusión de seguridad. El alcohol no mataba las bacterias del tifus y la disentería que prosperaban en ese lodo. Esta paradoja del agua es solo la punta del iceberg. Ahora conocerás otras 2 contradicciones que definían la vida y la muerte de cada pirata. Primero, ¿cómo podía el cirujano de a bordo salvar vidas mediante la amputación si su única herramienta, una sierra de carpintero oxidada, era la principal causa de infecciones mortales y gangrena? La respuesta a esta pregunta te espera en el clímax, en la 7ª sección. Y segundo, ¿por qué tripulaciones piratas enteras, capaces de derrotar a una flota militar bien armada, eran completamente aniquiladas por un enemigo invisible, la disentería, mientras que en tierra las epidemias de tal magnitud eran menos frecuentes? El secreto de esta flota invisible lo revelaremos en la 6ª sección. Las 2 preguntas están planteadas, pero para entender las respuestas, primero debemos armarnos de conocimiento. Al final de este video, obtendrás un arsenal de 6 hechos irrefutables. Reemplazarán para siempre la imagen del héroe romántico por la compasión hacia un hombre enfermo y sufriente. Olvida al capitán Jack Sparrow. Verás a otro pirata, un hombre exhausto y enfermo, atrapado en una prisión flotante hecha de sus propias inmundicias. Libra una batalla diaria no por tesoros, sino por sobrevivir a las enfermedades y los parásitos. El mito será destruido. La verdad es repugnante. Comenzamos nuestro descenso al infierno, y empezaremos con lo que entraba en sus bocas cada día. Y el primer elemento de nuestro arsenal es la respuesta a cómo cada sorbo de agua y cada galleta comida se convertían en una lotería mortal para un pirata. ¿Por qué los piratas, para quienes un sorbo de agua dulce era más valioso que el oro, la estropeaban deliberadamente con ron? Esta paradoja parece absurda, pero detrás de ella se esconde la primera capa de autoengaño. Añadir alcohol a ese lodo verdoso y viscoso parecía lógico. Enmascaraba el sabor a descomposición y, según creían los marineros, mataba la infección. Era un intento de purificar el agua turbia pasándola por un colador grueso, que retenía la suciedad visible, pero los microbios mortales del tifus se colaban por las mallas. La graduación alcohólica del ron era catastróficamente insuficiente para la esterilización. Los piratas bebían veneno pensando que tomaban una medicina. La norma era filtrar las larvas de insectos, los llamados gusanos de mar, simplemente a través de los dientes. Y esto explica por qué su comida
era no menos espantosa. ¿Cómo era posible realizar un trabajo físico pesado alimentándose solo de galletas duras como piedras? La respuesta: no comían solo harina. La galleta naval era la incubadora perfecta para los gorgojos. Las galletas estaban literalmente perforadas por sus túneles e infestadas de larvas. Era proteína adicional. Los piratas a menudo comían en la oscuridad para no ver cuántas criaturas vivas estaban tragando. Un marinero de la época escribió que prefería las galletas viejas y carcomidas, porque las nuevas eran demasiado duras, y en las viejas los gusanos ya habían hecho el trabajo por él. En una sola galleta podía haber hasta 200 gorgojos, más que el número de piratas en algunos barcos. Pero incluso la comida repleta de bichos no era el principal veneno. La verdadera pesadilla se escondía en los barriles de carne. En tierra, la carne en salazón podía conservarse durante años. En el mar se convertía en un arma biológica. ¿Por qué? La prisa y el ahorro. Los proveedores suministraban a los barcos carne vieja que ya empezaba a estropearse, y la cubrían con una cantidad insuficiente de sal. Como resultado, continuaba pudriéndose dentro de los barriles sellados. Cuando se abría uno de estos barriles, se oía un característico siseo. Eran los gases de la putrefacción que se escapaban, extendiendo un olor que provocaba el vómito incluso a los marineros más curtidos. La carne se convertía en una masa gris, viscosa e incomible. Quien la comía no obtenía proteínas, sino disentería. Y todos estos desechos en descomposición, una vez en el cuerpo, tenían que salir de alguna manera. Pero el sistema para ello era aún peor que la propia comida. ¿Qué tienen en común una dieta de agua podrida, galletas con gusanos y carne en mal estado con la razón por la que los piratas perdían los dientes en masa? La ausencia total de vitamina C. La dosis diaria recomendada para un adulto es de 90 miligramos. La dieta de un pirata en el mar a menudo contenía 0 miligramos de esta sustancia durante meses. Esto desencadenaba en el cuerpo un proceso irreversible de descomposición llamado escorbuto. Las encías comenzaban a pudrirse directamente en la boca, dejando al descubierto las raíces de los dientes, que luego simplemente se caían. La comida mataba al pirata no solo rápidamente, por envenenamiento, sino también lentamente, convirtiéndolo en un inválido desdentado. El horror del escorbuto se revelará por completo más adelante, pero primero debemos entender cómo la amenaza que vivía en sus propios cuerpos convertía cualquier rasguño en una sentencia de muerte. Los piratas capturaban sedas y brocados, pero pasaban meses vistiendo los mismos harapos. ¿Por qué? La razón parece obvia. El agua dulce era más valiosa que el oro, y gastarla en lavar la ropa era una locura. Tampoco había espacio para guardar ropa de recambio. Pero esto es solo una parte de la verdad. Su ropa, impregnada de sudor, grasa y sangre, nunca se secaba en el aire húmedo del mar. Se convertía en un pantano viviente, un ecosistema propio en el que prosperaban miles de piojos del cuerpo, que vivían directamente en las costuras de la tela. Estos parásitos no eran solo una fuente de picor insoportable. Eran portadores de la muerte. Los piojos transmitían la bacteria Rickettsia, el agente causante del tifus exantemático,
una enfermedad que los marineros llamaban fiebre de barco. Y estos pequeños asesinos eran solo el catalizador de una amenaza aún más rápida y terrible. ¿Cómo podía un simple rasguño de una cuerda matar a un pirata curtido en 3 días? La respuesta parece sencilla. La herida se infectaba con suciedad, pero eso no explica la velocidad fulminante de la infección. En la herida no entraba simplemente suciedad de la cubierta. Se frotaba una mezcla concentrada de bacterias de los excrementos de miles de piojos y pulgas que infestaban la ropa. El tejido húmedo y sucio rozaba constantemente la herida, actuando como una compresa infectada. Introducía la infección una y otra vez directamente en el torrente sanguíneo. La ropa se convertía en un arma dirigida contra su propio dueño. El resultado era sepsis o gangrena. El camino desde un rasguño en la mano hasta el inicio de la gangrena, que requería una amputación, podía durar tan solo 48 horas, y esa elección que revelaremos en el clímax era más aterradora que la propia enfermedad. Cuando un pirata se acostaba en su hamaca, no estaba solo. En el estrecho y húmedo sollado, decenas de personas dormían codo con codo, y esto no era simplemente incómodo. Eran las condiciones ideales para el intercambio de parásitos. Piojos, pulgas y chinches migraban libremente de un cuerpo a otro, de hamaca en hamaca, asegurando una infección del 100% de toda la tripulación. Deshacerse de ellos individualmente era imposible. Un solo pirata podía albergar hasta 10,000 piojos del cuerpo. La tripulación estaba atrapada en un círculo vicioso. El picor de miles de picaduras provocaba rascaduras que se infectaban de inmediato, convirtiéndose en nuevas puertas de entrada para las bacterias. Era un ciclo interminable de autoinfección. Pero incluso este torbellino de suciedad en el cuerpo palidecía. En comparación con el lugar que era el epicentro de la infección para todo el barco. ¿Qué conexión hay entre una camisa sucia y la limpieza de todo el barco? Todo. La falta de higiene personal no era la causa, sino el síntoma. El síntoma del colapso total de los sistemas sanitarios. En un barco con 150 tripulantes no había ni un solo baño en el sentido moderno. No había sistema de eliminación de residuos. En un mes de navegación, tal tripulación producía alrededor de 4,5 toneladas de excrementos humanos. Es el peso de un elefante adulto. El barco se envenenaba literalmente a sí mismo desde dentro. Y en ningún lugar se manifestaba esto de forma tan vívida y repugnante como en los jardines del barco. Un lugar que no era simplemente un baño, sino un arma biológica. La siguiente sección nos sumergirá en su realidad. Un lugar donde el riesgo de ahogarse era menor que el de morir por una infección. ¿Dónde estaba el baño en un barco abarrotado con 100 de personas? No había un baño como estancia. Estaban los jardines, plataformas de rejilla que sobresalían por la borda en la proa del barco, completamente expuestas a todos los vientos y olas. Durante una tormenta, este lugar se convertía en una trampa mortal. Había que agarrarse con todas las fuerzas para que una ola gigante no te arrastrara por la borda. Las olas podían alcanzar los 10 metros, cubriendo por completo la proa del barco. Debido a este riesgo,
muchos hacían sus necesidades donde podían, en rincones oscuros de la bodega, directamente en la cubierta entre los barriles de provisiones. Todo el barco se convertía en un foco de infección. Pero el peligro de ahogarse no era el principal problema de los jardines. Lo más aterrador se ocultaba en los detalles de su uso. ¿Cómo la ausencia de algo tan trivial como el papel higiénico se convertía en la causa de la muerte de la mitad de la tripulación? En lugar de papel, se utilizaba un trozo de cabo viejo, deshilachado en un extremo. Después de usarlo, simplemente se enjuagaba en el agua del mar y se dejaba colgado para el siguiente. Este cabo común era el vehículo perfecto para las infecciones intestinales, principalmente la disentería. Una persona enferma dejaba en él miles de millones de bacterias. Era como un gran apretón de manos para toda la tripulación. El enfermo daba la mano a través del cabo a decenas de personas sanas, transmitiéndoles la infección mortal. Un solo infectado podía contagiar a la mitad de la tripulación en solo una semana, convirtiendo el barco en una enfermería flotante. Y cuando esta enfermedad comenzaba su marcha por el barco, ya era imposible detenerla. ¿Qué sorprendía más a un novato que iba por primera vez a los jardines? ¿La total falta de privacidad o las consecuencias a largo plazo para su cuerpo? La posición humillante a la vista de todos, el hedor constante, las salpicaduras de agua salada y fría. Pero la realidad era peor. El contacto constante de la piel con el agua salada agresiva y las salpicaduras de inmundicias provocaba la aparición de úlceras dolorosas y que no cicatrizaban en las zonas íntimas. La sal corroía la piel y las bacterias causaban inflamación. Estas úlceras de sal eran tan comunes que se consideraban una enfermedad profesional de los marineros. Se convertían en una fuente constante de dolor y en otra puerta de entrada para infecciones que conducían a la sepsis. Pero existía una enfermedad que destruía el cuerpo desde dentro, actuando lenta pero inexorablemente, como una maldición. Imagina que no has comido frutas ni verduras frescas durante exactamente 3 meses. ¿Qué crees que le pasaría a tu cuerpo primero? ¿Empezarías a perder el pelo o se te caerían los dientes? La mayoría supondría una debilidad general, problemas de piel, uñas quebradizas. La realidad desmiente las expectativas. Lo primero que ocurriría es que las encías empezarían a sangrar y a pudrirse, convirtiéndose en una masa esponjosa. Después, dientes completamente sanos se aflojarían y se caerían. El nombre de este horror, escorbuto. Ahora verás cómo la sonrisa de la muerte convertía a valientes desesperados en inválidos indefensos mucho antes de que pisaran la cubierta enemiga. ¿Por qué a los piratas, cuya dieta no contenía azúcar, se les pudrían las encías en masa y se les caían dientes completamente sanos? La paradoja es que los síntomas se parecían a una periodontitis severa, pero la causa era otra. Era el escorbuto. La falta de vitamina C detiene la producción de colágeno en el cuerpo. No es solo una deficiencia, es una sentencia. El colágeno es el pegamento que une todo tu cuerpo, las paredes de los vasos sanguíneos, la piel, los ligamentos. Sin él, el cuerpo comienza literalmente a desmoronarse desde dentro. Imagina una pared de ladrillos de la que se va eliminando lentamente el cemento. La pared sigue en pie,
pero cada ladrillo pierde la conexión con el de al lado. Al menor empujón se derrumbará. Así es el cuerpo con escorbuto. Se descomponía en vida. Las encías se convertían en una masa púrpura, esponjosa y putrefacta, y de la boca emanaba un hedor cadavérico que se sentía a varios pasos de distancia. Pero eso era solo el principio. Sigamos el destino de un marinero. Al principio de la travesía es fuerte y está lleno de esperanzas. 2 meses después, le invade la apatía y un dolor persistente en las articulaciones. Lo atribuye al cansancio. Luego, en sus piernas, con el más mínimo golpe, aparecen enormes hematomas negros. Sus vasos sanguíneos se han vuelto frágiles como el papel mojado y se rompen por todo el cuerpo. Lo más aterrador: una vieja cicatriz en su brazo, curada hace mucho tiempo, de repente se abre y comienza a pudrirse, como si la herida hubiera sido de ayer. El cuerpo ha olvidado cómo repararse. Lo ha traicionado. Pronto pierde todos los dientes y ya no puede comer ni siquiera las galletas remojadas. Muere en agonía por agotamiento y múltiples hemorragias internas, plenamente consciente mientras su cuerpo se descompone literalmente en pedazos. Y este destino atroz no era la excepción, sino una masacre masiva. ¿Podría un solo limón a bordo haber cambiado el resultado de toda una era? Sí. El conocimiento sobre los beneficios de los cítricos existía, pero se consideraba un cuento de viejas. La escala de la tragedia es abrumadora. Más del 50% de todas las muertes en los barcos en el siglo XVIII fueron causadas por enfermedades. Y la mayor parte de ellas se la llevaba el escorbuto. Mató a más marineros que todos los cañones, sables y tormentas juntos. En el viaje alrededor del mundo del comodoro George Anson, de 1854 personas, 1,300 murieron de escorbuto. No era una enfermedad. Era un arma de destrucción masiva que se cobró la vida de unos 2 millones de marineros. Pero mientras unos se pudrían lentamente en vida, a otros los mataba un enemigo que actuaba mucho más rápido. ¿Qué causaba más terror en la tripulación? ¿Una enfermedad que mata en un año o una que mata en una semana? La lenta agonía del escorbuto era la pesadilla de fondo. Pero el verdadero pánico lo provocaban las epidemias explosivas de disentería. Se propagaban como un incendio y en pocos días convertían a la mitad de la tripulación en enfermos indefensos y moribundos. La capacidad de combate del barco quedaba aniquilada. Ya hemos visto cómo la falta de higiene y la comida en mal estado creaban las condiciones ideales para la infección. Ahora verás el trabajo de la flota invisible. Un ejército de bacterias que diezmaba a los piratas con más eficacia que cualquier flota real. Disentería. Una simple infección intestinal. Para los piratas, era más temible que la andanada de una fragata enemiga. ¿Por qué una enfermedad que en tierra podía prevenirse lavándose las manos y con agua limpia, en un barco se convertía en una sentencia de muerte para decenas de personas? La respuesta no está en la bacteria en sí, sino en el entorno que la convertía en un arma absoluta. El barco no era solo un medio de transporte, era un bioreactor perfecto. El agua podrida de la que hablamos, las galletas infestadas de larvas
y el hacinamiento total creaban un caldo de cultivo para las bacterias. Cada jarra compartida, cada caldero sin lavar, cada toque al cabo común de los jardines se convertía en un acto de contagio. El primer enfermo era la chispa, y el barco un bosque seco listo para arder con una sola ráfaga de viento. La deshidratación por la diarrea sanguinolenta mataba en pocos días. Una cruel ironía. Morir de sed rodeado de toneladas de agua. Tripulaciones capaces de abordar un buque de guerra bien armado se volvían más indefensas que niños ante esta enfermedad. El enemigo no estaba en el barco contrario, sino dentro, en la misma mesa que ellos. Se transmitía a través del apretón de manos de un camarada. No se podía esconder de él tras la borda ni combatirlo con un sable. Las cifras confirman la magnitud de la catástrofe. Más del 50% de todas las muertes en los barcos piratas en el siglo XVIII fueron causadas por enfermedades, no por combates. Las bacterias intestinales mataron a más piratas que toda la flota británica junta. Un solo enfermo de disentería convertía en una semana a una tripulación de combate en un hospital donde los marineros ni siquiera podían mantenerse en pie por la debilidad. Su modelo de hermandad y libertad de las normas de higiene en un espacio cerrado era suicida. Su barco de la libertad se convertía en una morgue flotante. Pero la disentería no era el único asesino invisible. Otro se escondía en los pliegues de su ropa. Era el tifus exantemático, el segundo jinete del apocalipsis que viajaba con ellos. Transmitido por los piojos, de los que ya hemos hablado, no solo causaba una fiebre y erupciones agonizantes, sino algo peor. Una psicosis aguda. El enfermo perdía la razón. Se convertía en una amenaza directa para todos en el barco. En su delirio podía intentar prender fuego al polvorín, atacar al vigía o simplemente arrojarse por la borda, llevándose a otro consigo. Y el tratamiento era instantáneo e implacable. Simplemente lo arrojaban por la borda. 2 marineros tomaban al enfermo por los brazos y, sin más palabras, lo lanzaban por encima de la barandilla. No era una crueldad sin sentido, sino la única medida de cuarentena a su alcance. Un intento desesperado de salvar al resto, sacrificando a uno. Este pragmatismo cruel nos plantea una última pregunta. ¿Qué era más aterrador para un pirata? ¿Recibir una bala en combate o, después, caer en manos del médico del barco? A primera vista, la respuesta es obvia. A bordo había una persona responsable de los heridos, y cualquier ayuda es mejor que ninguna. Es una ilusión. Acudir al cirujano de a bordo era a menudo una sentencia de muerte más segura que la propia herida. Sus acciones, dictadas por la ignorancia, no solo no ayudaban, sino que promovían activamente el desarrollo de la gangrena y la sepsis, reduciendo a cero la posibilidad de supervivencia. Ahora verás cómo un carpintero se convertía en cirujano, y su sierra oxidada en el principal instrumento médico. Bienvenidos al infierno de la cirugía naval. Entonces, ¿quién era este cirujano, salvador y verdugo en una misma persona? La mayoría de las veces, el carpintero del barco, o el cocinero. La lógica era simple y brutal. Era quien mejor sabía cortar en el barco, ya fuera madera o la carcasa de un animal. Para él era el mismo trabajo con un material.
Y esto nos lleva a la respuesta directa a la pregunta principal. No salvaba. La amputación era un ritual de desesperación que conducía casi con toda seguridad a la muerte por shock o sepsis. El remedio era peor que la enfermedad. El instrumento para la amputación era la misma sierra de carpintero oxidada con la que media hora antes había reparado un mástil roto. Nunca se esterilizaba. En el mejor de los casos, se limpiaba con un trapo sucio. Sus manos, cubiertas de resina y astillas, eran lo último que tocaba una herida abierta. ¿Cómo era? La tenue luz de un farol en el camarote del capitán. Olor a sudor, miedo y ron barato. 4 marineros sujetan al herido, lo presionan contra la mesa. Le meten una mordaza de cuero en la boca para que no se muerda la lengua por el dolor. El único analgésico, una dosis casi letal de ron. No eliminaba el dolor. Solo nublaba la conciencia. Entonces se oía un sonido, el chirrido del metal oxidado hundiéndose en la carne viva. Después, el crujido sordo y húmedo del hueso al ser cerrado. El grito, ahogado por la mordaza, se convertía en un aullido animal. El acto final, un hacha al rojo vivo o un cucharón con resina hirviendo. Se presionaba con un siseo contra el muñón para detener la sangre. 5 minutos de terror ininterrumpido. Pero, ¿y si la herida no se podía simplemente cerrar? ¿Qué hacía el cirujano carpintero con una herida en el abdomen o el pecho? Nada. Cualquier herida penetrante en el torso era una sentencia de muerte segura. Pero la inacción habría sido una misericordia. La realidad era peor. Intentaba extraer la bala o la esquirla con sus dedos sucios o con unas tenazas de carpintero. Vertía ron o incluso orina en la herida abierta, considerándolo un antiséptico. Esto equivalía a frotar tierra deliberadamente en una herida fresca. No curaban, introducían un ejército de bacterias directamente en el torrente sanguíneo. Un pirata que recibía una bala en combate no moría por ella, sino por la sepsis causada por las manos de su propio camarada. Ahora que los 6 elementos de nuestro arsenal han sido revelados, ¿qué vemos? Agua podrida y comida con gusanos. Ausencia total de saneamiento. Ropa como incubadora de piojos. Escorbuto disolviendo el cuerpo desde dentro. Epidemias que borraban tripulaciones de la faz de la tierra. Y una cirugía que era simplemente una forma de tortura. Esto no es solo una lista de problemas, era un sistema de autodestrucción perfectamente afinado. El escorbuto debilitaba el sistema inmunológico, abriendo las puertas al tifus de los piojos. La disentería del agua podrida convertía cualquier rasguño en una sentencia de muerte. Cada elemento potenciaba al otro. Y ahora, uniendo todas las piezas, podemos plantear la pregunta principal. ¿Era la vida de un pirata un acto de libertad absoluta? ¿O era la forma más cruel y desesperada de esclavitud? La respuesta reside en el propio sistema que crearon. Era una cadena de montaje de la muerte perfecta, que funcionaba sin parar. El agua podrida y las galletas con gusanos sembraban el organismo del pirata con las semillas de la disentería. Esa era la primera etapa. Luego entraban en juego los jardines.
Los excrementos del enfermo no se aislaban. A través del cabo común, de las salpicaduras, de las manos sucias, llegaban instantáneamente a la vajilla común, de vuelta a los barriles de agua y a las galletas. Era un círculo vicioso de autointoxicación. El barco se alimentaba de sus propias inmundicias, digiriéndose a sí mismo. Una sola bacteria que llegaba a bordo no solo infectaba a una persona, desencadenaba una reacción en cadena que garantizaba la aniquilación de la mitad de la tripulación. No era una casualidad, eran matemáticas. El segundo sistema de destrucción operaba en paralelo, a nivel de cada cuerpo individual. Primero, el escorbuto disolvía el sistema inmunológico desde dentro. El cuerpo, privado de vitamina C, olvidaba cómo repararse. Se volvía frágil e indefenso. Luego entraba en juego la ropa, un ecosistema viviente de piojos. Un simple rascado por una picadura en un cuerpo debilitado por el escorbuto se convertía en una úlcera purulenta que no cicatrizaba. Y a este hombre, que ya se estaba pudriendo en vida, lo llevaban ante el carpintero con su sierra. Su organismo, sin colágeno ni defensas, no tenía ni una sola oportunidad de sobrevivir a la infección que introducía el acero oxidado. La probabilidad de sobrevivir a una amputación así era inferior al 10%. No era un acto de salvación, era el acto final de la tortura. Ahora que vemos cómo funcionaban estos dos sistemas de aniquilación, estamos listos para dar la respuesta definitiva a la pregunta principal de nuestra investigación. Entonces, ¿por qué los piratas, símbolo de rebeldía y fuerza, eran en realidad esclavos indefensos de las enfermedades? La respuesta es simple. Al buscar la libertad de las leyes de la sociedad, cayeron en la esclavitud de las leyes de la biología. Y estas leyes resultaron ser mucho más despiadadas que cualquier rey. Su modelo de existencia, un aislamiento total de las normas sanitarias de la civilización en un espacio cerrado y sucio, era biológicamente inviable. Cambiaron la prisión de las leyes por una prisión flotante de madera, donde los carceleros eran las bacterias y la sentencia, una muerte atroz. Su libertad era una ilusión, la libertad de elegir únicamente de qué morir, de diarrea sanguinolenta, de escorbuto o de la sierra de su propio camarada. Después de todo lo visto, puedes seguir mirando la Jolly Roger como un símbolo de romanticismo. Ahora tienes todos los hechos para emitir tu propio veredicto. Y se reduce a dos polos. Por un lado, la imagen del héroe. Un rebelde audaz que desafió a un mundo injusto. Por otro, la imagen de la víctima. Un hombre desdichado y condenado, atrapado en un infierno flotante de suciedad y sufrimiento, donde cada día era una lucha por la supervivencia. La elección es tuya. No te pedimos que escribas un comentario largo. Simplemente escribe una palabra, héroe o víctima. Veamos quiénes son más al final. ¿Qué imagen prevalecerá en nuestra conciencia colectiva después de que la verdad haya sido revelada? Tu voz es el veredicto final de la historia.